Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Al Tablero con Dinero, ya este espacio habitual de la marca Dinero. Mi nombre es Aldemar Moreno, yo soy el editor en jefe de la marca Dinero. Les recuerdo para quienes habitualmente están con nosotros y para quienes nos quieran seguir después de que concluyamos este espacio, estamos de manera permanente en www.dinero.com, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Spreaker, donde pueden encontrar estos podcasts y estos streaming guardados y los pueden consultar en el momento en que quieran. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante. La industria petrolera ha sufrido realmente una tempestad en los últimos años por cuenta de la caída drástica en los precios del petróleo, y eso exigió un proceso de ajuste que básicamente llevó a todas las compañías del sector a recortar gastos, a buscar nuevas posibilidades de desarrollo. Y por eso tenemos hoy un invitado muy especial. Se trata ni más ni menos que de Germán Espinosa. Él es el presidente ejecutivo de un gremio que se llama Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, Campetrol. Con él vamos a analizar cómo está la industria petrolera hoy, qué desafíos sigue enfrentando, cómo se articula la industria petrolera y qué impacto tiene con la economía en general. Pues demos la bienvenida a Germán. Germán, bienvenido a este espacio. Gracias por la asistencia. Con mucho gusto, Aldemar, muchas gracias. Encantado de estar aquí al Tablero con Dinero. Bueno, pues arranquemos mientras la gente empieza a preguntar. Aquí ya se está sumando muchas personas, Sigifredo Rincón, Jamie García, Alexander Álvarez, Esteban Buitrago, César Pastore, Karen Ricardo de Gómez, Ariel Gerardo Soto, Adriana Perilla, César Arnulfo Maecha, Rosa María Piracoca Gómez también está pendiente de este espacio. Germán, sin lugar a dudas fueron épocas duras, estamos cerrando un ciclo muy duro por cuenta de la caída en los precios del crudo. ¿Qué pasó con la industria en estos 5 años, en este lustro de ajuste? ¿Cómo está hoy la industria? Pues hoy día estamos ante un nuevo normal, porque es que a veces se nos olvida que venimos era de una situación de anomalía. Cuando tuvimos del 2010 al 2014 precios promedio año por encima de $100, pues eso es una cosa que es prácticamente imposible de volver a pensar que pueda presentarse. Y lógicamente el mercado siempre corrige, y cuando el mercado comenzó a corregir, y a finales de 2014, desde el 7 de septiembre, comenzó a bajar el precio hasta llegar al punto de inflexión en febrero de 2016, donde tuvimos $26 por barril. Claro. De 100 a 26, pues el golpe es muy bravo. Entonces, y el petróleo pues siempre es cíclico, y comienza entonces ahora un ciclo alcista del cual ya llevamos 29 meses continuos de crecimiento del precio. Claro. Hoy día estamos en precios de $74 en el día de hoy, pero hace 3 semanas alcanzamos a rozar los $80. El mercado sigue siendo muy volátil. Las fuerzas que jalan el precio hacia arriba o hacia abajo pues son coyunturales, que tienen que ver con las tensiones políticas que existen en Medio Oriente, temas muy específicos como la caída de la devaluación que se hizo en Turquía tan fuerte la semana pasada, todo ese tipo de cosas. Entonces la semana pasada eso influyó y el precio se bajó un poquito. Esta semana el precio hace 5 días está repuntando. Entonces obedece a muchos factores que son de tipo geopolítico y que son coyunturales. Sí, sin lugar a dudas, no solo en el caso de activos como el petróleo, los commodities, sino en general en los activos financieros, los mercados están muy volátiles. Pero hablemos de los fundamentales y ya damos paso a las preguntas de la gente que aquí está muy activa. Ya en este momento vamos con 80 personas viendo el streaming. Los fundamentales de la industria, digamos, si uno se fijara solamente y si no fueran tiempos de tempestad política, geopolítica, etcétera,
¿El mundo va a seguir necesitando petróleo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué análisis han hecho ustedes sobre ese tema? Pues esa es una excelente pregunta y sobre esto quiero contestarla de pronto en dos partes. La primera con relación a lo que llaman los expertos del oil peak, o sea, el punto donde se llega al máximo de producción de petróleo a nivel mundial y comienza a declinar. Y generalmente estábamos convencidos de que eso se iba a dar por cuenta de la oferta, es decir, como un pozo, como un yacimiento que normalmente crece, llega a un punto máximo y comienza a declinar. Pero hoy día yo creo que la cosa está más bien por el lado de la demanda. Va a ser la demanda que se va a diversificar, nuevas fuentes de energía, energías emergentes muy importantes. El mismo gas va a tener una participación mayor, de tal manera que eso es lo que va a remodelar y a remoldear la curva de producción de petróleo. Y va a ser por cuenta entonces de una demanda mucho más diversificada. Pero si usted mira los análisis que hacen los expertos a 2050, al año 2100, pues sí, la participación porcentual del petróleo va a disminuir, pero se va a mantener en niveles todavía muy importantes, inclusive la biomasa, el carbón, etcétera. El gas va a tener una mayor participación, la energía solar también, la energía eólica igualmente. Entonces se va a dibujar un nuevo mapa de lo que es la demanda energética, pero el petróleo va a seguir siendo pues una pieza importante dentro de esa ecuación. La edad de piedra no se acabó precisamente porque se hubieran acabado las piedras. Claro. El tema del petróleo no es porque se acabe el petróleo, sino porque la demanda va a diversificarse. Bueno, César Arnulfo Maecha saluda desde La Dorada Caldas, dice que lo sintonizamos, y aquí hay una pregunta de Leonardo Trujillo que me parece válida y es: ¿y ustedes qué opinión tienen? Bueno, hagamos una claridad. Campetrol, como su nombre lo indica, representa a los prestadores de bienes y servicios petroleros, no a las empresas directamente productoras, ¿no es cierto? Operadoras, sí, es correcto. Y eso es una diferencia fundamental. Y entonces, gracias por aclararlo. Para que todo el mundo lo tenga claro. Entonces, ¿por qué mejor no impulsar las energías limpias? Pregunta Leonardo Trujillo. ¿Cuál es la posición de Campetrol frente a ese debate sobre la necesidad de producir energía de manera más limpia? Pues nosotros estamos completamente de acuerdo y vemos que esa es la tendencia mundial. Nosotros tenemos que estar muy claros frente a todo el fenómeno de cambio climático y somos conscientes de que tiene que haber una mayor participación de esas energías limpias. De hecho, aquí en Colombia pues estamos, digamos, en una etapa todavía temprana del desarrollo de ese tipo de energías, pero es algo que tiene que hacerse y definitivamente pues las energías limpias tienen muchos factores importantes para lo que es el ambiente, la salud, el desarrollo, etcétera. De modo que de parte nuestra yo creo que lo que tenemos que hacer es una transición ordenada hacia ese tipo de diversificación de la demanda, tal como lo decía al comienzo. Y nosotros somos conscientes de que eso es un nuevo normal, es una ley natural y para allá tenemos que ir. De modo que no hay que ponerse en contracorriente. Y para ustedes en particular, digamos, para sus agremiados, ¿qué desafíos aparecen en esa necesidad de diversificar la oferta de generación de energía? Digamos, ¿se están preparando para que los ingenieros, para la gente que presta servicios, llegue a trabajar en estas nuevas áreas? Pues Aldemar, todos esos desafíos generan oportunidades. Y aquí hay una oportunidad muy importante para todo el sector de bienes y servicios, que es poder acompañar entonces esa demanda con servicios de calidad, porque los servicios también tienen que ser pues servicios limpios, tienen que ser servicios muy bien manejados, muy bien estructurados desde un punto de vista del mayor cuidado ambiental y desde el punto de vista de la inclusión social, de modo que nosotros sí queremos ser partícipes también como compañías de servicio en ese desarrollo de las energías limpias. Bueno, aquí tenemos a César Arnulfo Maecha, volvió a preguntar si el petróleo bajó, ¿por qué las bombas no se vio el mismo efecto? Bueno, ahí hago de abogado del diablo. Bueno, ahí hay un enorme carga de impuestos en el precio final de la gasolina, impuestos que van a las regiones, básicamente a las ciudades y a los municipios donde se vende la gasolina, la sobretasa, etcétera. Entonces, digamos, hay una explicación de finanzas públicas allí. Y en segundo lugar está el famoso tema del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible,
que aunque cuesta mucho reconocerlos, ha puesto en evidencia que en Colombia el precio de la gasolina estuvo subsidiado durante mucho tiempo y está tratando de equilibrar esa situación. Pero frente a los precios, desde Campetrol, ¿qué análisis hacen sobre los precios? Pues tú lo has dicho muy claramente, aquí hay una ecuación que se compone de subsidios, de impuestos, y realmente los costos reales de la producción son una cosa muy distinta. Lo que se le traslada al consumidor viene por cuenta de la sumatoria de todos esos efectos, y sí debería haber una correlación directa entre lo que es el precio de la materia prima en cualquier industria con el producto final que se le entrega a la sociedad. Pero cuando ya interviene toda esta serie de factores que son sociales, políticos, es decir, si esos impuestos fiscales no se mantienen fiscales, pues la cosa cambia dramáticamente. Pero sí, yo creo que lo que deberíamos hacer es pues ser mucho más eficientes en la producción de los combustibles, sin duda, y hacerlos mucho más limpios. Hoy día tenemos unos problemas de contaminación en ciudades importantes aquí en Colombia, y yo creo que Ecopetrol en eso está haciendo un esfuerzo grande de entregar sobre todo diésel de mejor calidad y gasolina de más alto rendimiento. Los motores hoy día también han evolucionado muy positivamente y son motores muchísimo más eficientes. Claro. Nada que ver con lo que nos tocó en los años 50. Bueno, ya empiezan las preguntas con curva. Sebastián Manrique pregunta: ¿cuál sería la perspectiva de la industria petrolera en Colombia en caso de que no se permita el fracking en el país? Que va a ser un debate que vamos a tener, digamos, muy pronto. ¿Habría impactos económicos negativos? ¿Desabastecimiento de hidrocarburos? Pues esa pregunta sí que es interesante y yo se la voy a contestar con toda la franqueza del caso. Y nosotros tenemos un horizonte de autosuficiencia tremendamente precario. O sea, tener 5 años, ¿no? Tener 5.7 años o 6 años, pues eso es lo mismo. Sí. Entonces, el hecho es de que si no somos capaces de reemplazar el volumen de reservas que estamos consumiendo por año, que es muy importante, pues entonces vamos a tener dificultades, porque quiere decir que en una alcancía donde usted sabe exactamente cuánto tiene y cuánto está sacando diariamente y no le está echando, pues entonces también puede calcular exactamente cuándo se le va a acabar. Entonces aquí el tema es seguridad energética de los colombianos. Hay algo que la sociedad colombiana de pronto no ha visualizado claramente, y es que llevamos 32 años de continuo seguridad energética. Exacto. En materia de combustibles. Desde el 7 por Caño Limón. Desde el 7 de diciembre del 85, cuando se puso el primer barril de Caño Limón en Coveñas, hemos gozado de autosuficiencia. ¿Y cómo era la historia antes? ¿Qué pasaba antes? Antes del año 71 al año 85, que fue más de una década, un periodo muy largo, donde tuvimos que importar crudo, y crudo para esa época, pues a precios de mercado, que eran costosos para un país economía muy pobre que la tenía Colombia en ese momento. Ecopetrol tenía que hacer acuerdos de pago con las compañías concesionarias para comprarle el crudo y pagárselo a 6 meses y a veces hasta un poco más, hasta que afortunadamente con una buena política de incentivos para la exploración se logró encontrar un campo tan importante como Caño Limón y logramos recuperar esa autosuficiencia que genera dos cosas. Primero, capacidad de exportación. Hoy día estamos hablando de que la industria petrolera tiene más del 30% del volumen de exportaciones que hace el país. Entonces, el día que perdamos la capacidad exportadora, pues vamos a dejar un hueco tremendamente grande. Y por otro lado, peor, si hay un desabastecimiento, porque hoy día las refinerías, y teniendo a Reficar a plena capacidad, pues estamos cargando hoy día más o menos un promedio de 450,000 barriles por día, que si llegáramos a ese punto y tuviéramos que importar crudo, pues eso sería algo paradójico, porque tendríamos que importar un crudo caro que no podemos pagar, teniendo aquí un petróleo que no podemos producir. Mejor dicho, en pocas palabras, ¿ustedes están de acuerdo con que se revise la posibilidad de explotar fracking en Colombia? ¿Lo ven viable? ¿Qué opinan sobre el debate ambiental, que es un elemento clave? Yo creo que sobre el tema del fracking hay que ser muy serios y hay que verlo con absoluta objetividad y de lado y lado. Yo estoy convencido definitivamente que las cosas no se pueden hacer de cualquier manera. Para mí, dos preguntas fundamentales con relación al fracking es dónde se puede hacer y cómo se debe hacer.
¿Dónde se puede hacer? Tiene unas implicaciones muy importantes desde el punto de vista geológico, pero desde el punto de vista ambiental mucho más, porque uno lo que hace inicialmente es un análisis de impactos ambientales, zonificación de áreas, donde se puede trabajar con restricciones, sin restricciones, donde se pueden generar impactos, riesgos, y eso hay que minimizarlo. Entonces esos estudios tienen que ser de una seriedad y una profundidad tremendamente grande para que donde se pueda hacer el fracking, pues tengamos unos impactos absolutamente mínimos, manejables desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, porque aquí no hay que dejar de lado que la inclusión social es un factor tremendamente importante. Entonces, ¿dónde y cómo? Fundamental. Y ese debate hay que hacerlo abiertamente, de cara al país, sin miedos, y eso sí, le quiero decir algo: los extremos no tienen la razón, ni los unos ni los otros. Tenemos que encontrarnos en el centro, en donde podemos trabajar juntos en las coincidencias y demás, no negarnos, porque es que la teoría de la negación también es muy complicada, que no hay impactos, o negarnos a que podamos explotar recursos racionalmente, tanto lo uno como lo otro. Entonces yo creo que es un debate, Aldemar, sin duda, que hay que dar en forma muy seria. La perspectiva muestra que Colombia podría tener enormes reservas de gas asociado, de gas y de hidrocarburos asociados a estas técnicas no convencionales de explotación, que las conocemos como fracking, en el Magdalena Medio. ¿Qué piensan ustedes sobre esa zona? ¿Es posible lograrlo allí? El Magdalena Medio es pues el origen de la industria petrolera aquí en Colombia, que estamos celebrando justamente este año 100 años de petróleo en Colombia. Y el área del Magdalena Medio es donde tal vez más infraestructura tenemos en la industria petrolera y más historia. Tenemos la mayor refinería del país, tenemos campos supremamente importantes, campos gigantes como la Sierra Infantas, como Casabe, Cantagallo, Yariguí, de tal manera que hay un potencial ahí, sin duda. Después de 100 años de haber sido explotado el petróleo, ahí todavía hay un potencial tremendamente grande, del orden de Ecopetrol tiene cálculos entre 3.000 y 7.000 millones de barriles de reservas. ¿Hoy estamos en cuánto? Hoy estamos ¿En 2000? Sí, estamos en 1.800 Exacto. millones, que pues es, como te decía, muy precario. Entonces, en el escenario mínimo de 3.000, pues implica duplicar las reservas. Exacto. De este país. Hoy día tenemos 6 años, pues entonces podemos pensar en pasar a 8 años, a 10 años, y por qué no a una franja mucho más segura, que son 10 a 12 años de autosuficiencia. Entonces, pero ese potencial ese hay que explorarlo, encontrarlo. No es que está ahí, no, hay que buscarlo igual, porque aquí vamos a una roca fuente, a una roca madre, un sistema de exploración distinto al del tradicional en yacimientos, donde tienes que tener trampas geológicas para que haya la acumulación de petróleo. En este caso no, en este caso el petróleo está embebido dentro de la roca generadora, y hay que fracturarla precisamente para poner en contacto esas fracturas naturales que tiene la roca con un hueco que tú has hecho, y que hoy día pues hay una tecnología muy especial en eso, haciendo un pozo vertical, haciendo un pozo horizontal. Una condición sine qua non para poder hacer fracking es que haya un aislamiento total de los acuíferos superficiales. Si eso no se da, pues no se puede hacer, porque operacionalmente no lo puedes manejar. Claro. Bueno, justamente Duvernay, Tengonó, Galvis pregunta sobre el fracking. Yo creo que un poco ya lo hemos, pero si quiere adicionar alguna respuesta. ¿Qué concepto en términos de impacto ambiental tiene con respecto al fracking? ¿Se puede hacer fracking responsable? ¿Cómo y por qué? No sé si hay alguna... Sí, por supuesto. La respuesta es sí se puede hacer fracking en forma responsable. Hay impactos y hay riesgos. Entonces, primero tenemos que tener claridad con relación a los acuíferos superficiales. El tema de la microsismicidad, el tema de los químicos que se usan en la operación de fracking. Sobre eso, pues hay mucha desinformación. Pero la verdad es que con relación a los acuíferos hay una protección más allá de la duda razonable con relación a poder aislarlos en superficie, que normalmente son, en el caso nuestro, en el Valle Medio del Magdalena, son acuíferos superficiales que están entre los 300, 400, 600 pies, o del orden de
de 300 metros, básicamente, y las formaciones objetivo, donde se puede hacer teóricamente el fracking, que hay que establecer que están ahí y verificar esa presencia, pues están del orden de 6.000 metros de profundidad, de pies, estamos hablando del orden de 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 pies en profundidad, de modo que se puede hacer un hueco vertical con una seguridad muy grande al tener 3 y 4 tipos de revestimiento de acero que aíslan completamente los acuíferos, y eso se tiene que hacer una prueba de estanqueidad primero antes de hacer el pozo horizontal. Si una vez tenemos asegurado el pozo vertical, en ese momento sí se puede hacer el pozo horizontal, que es donde se van a localizar las formaciones de roca generadora para hacer un posible fracturamiento. A propósito del tema, Julián Enrique Casadiego Pinzón pregunta algo que ya hemos mencionado: ¿cuáles serían los territorios en los que se aplicaría el fracking? En este momento, a esa amplia zona que llamamos el Magdalena Medio, que es la zona histórica de actividad de explotación de hidrocarburos en Colombia. Juan Guillermo, aquí nos cambian el frente. Juan Guillermo Deschamps Muñoz pregunta: ¿la refinería de Cartagena sí está dando las utilidades que se esperaban por la gran inversión que muchos cuestionaron por sus sobrecostos? Y termina preguntando: ¿ya se está haciendo fracking en Colombia? Vamos con respondamos primero la segunda. ¿Ya se está haciendo fracking en Colombia? Aquí fracking en Colombia no se está haciendo. Aquí se ha hecho fracturamiento hidráulico normal en yacimientos convencionales, areniscas, y asociados a carbón también. También en el tema de coal bed methane asociado al carbón. Pero el fracturamiento tal como lo conocemos con ese nombre de fracking, de lo que se hace en Vaca Muerta en Argentina, de lo que se hace en Bacon o en Nayobara en Estados Unidos, pues ese no se está haciendo aquí. Lo que hay es, nosotros abordamos el tema recientemente en la edición que está circulando ahora mismo. Lo que hay ahora es la solicitud hay 2 solicitudes por una compañía, ConocoPhillips, y en asocio con Canacol, para hacer exploración, y eso no se ha autorizado todavía, y ese es el debate un poco que se va a desatar apenas el gobierno tome alguna determinación sobre si autoriza o no la exploración, no todavía explotación, de fracking en 2 pozos de estas compañías. Correcto, esa afirmación tuya es correcta. Entonces, en la refinería de Cartagena, ¿cómo están viendo la refinería de Cartagena? Sorprendieron los resultados de Ecopetrol al semestre, y en buena medida eso se explica no solamente por los buenos precios que están dando, porque de hecho hubo un cambio en la estrategia de Ecopetrol para cargar más la refinería, lo que pone en evidencia y pone la lupa sobre la actividad y el tipo de eficiencia que ha generado la refinería. ¿Qué están viendo ustedes sobre el tema de la refinería de Cartagena? Pues esa es una excelente pregunta, independientemente de toda la información que hay con relación al tema a la cual no me voy a referir. Hoy día lo que sí es cierto es que las 34 plantas de la refinería están trabajando a plena capacidad. Esta es una refinería completamente nueva, es una de las más modernas, si no la más moderna de América Latina, y tiene altos rendimientos, y es una refinería igual de alta conversión, diseñada para los tipos de crudo pesado que tenemos nosotros aquí en Colombia. Entonces esos rendimientos que ha logrado Ecopetrol en el tema del refino, pues se han complementado también con las mejores mezclas que se han podido hacer, porque al final tú refinas pero tienes que mercadear, entonces haces unas mejores mezclas y has logrado bajar una serie de descuentos que hacía el mercado contra el crudo colombiano, y ahora los descuentos pues son menores, 3 a 6 dólares por barril. En eso pues es una rentabilidad muy grande. Entonces las rentabilidades vienen asociadas por un lado la eficiencia y la técnica de la refinación propiamente dicha, pero la oportunidad que brinda para hacer mejores mezclas y hacer un mejor marketing del crudo. Víctor Alarcón, ¿qué está haciendo la empresa privada para promover las energías limpias? Y en el caso de ustedes, que ya hemos abordado el tema, las personas del gremio, ¿qué están haciendo para promover energías limpias? Pues yo dividiría la pregunta en 2 partes, lo que se está haciendo a nivel internacional y lo que se está haciendo aquí en Colombia. A nivel internacional, las compañías de exploración y producción grandes, ExxonMobil, Shell, Texaco, Chevron, etcétera, que están migrando hoy día a ser compañías integrales de energía.
Entonces ellos ya tienen pues una visión muy clara. Ecopetrol lo ha anunciado recientemente. Ecopetrol, esa ya era la parte de Colombia. En la segunda parte, pues Ecopetrol ya ha comenzado y va a hacer un proyecto de energía solar en el campo de Castilla, en los llanos, en el Meta, que va a ser muy importante. Es decir, poder a través de energía solar generar las necesidades de energía que tiene el campo y poder sustituir entonces el consumo actual de diésel y otros combustibles, pues va a ser algo muy importante. Ecopetrol también está haciendo ya una apuesta por esas energías limpias y va a comenzar a hacerlo. Y en esa misma medida estoy seguro que los demás operadores también se van a ir moviendo en esa línea de la cadena. El tema del gas aquí en Colombia pues ha sido algo muy importante y usted ha visto recientemente en el Valle Inferior del Magdalena sobre todo, pues que ha habido exploración y producción muy importante, se ha podido abastecer todo el mercado de la costa norte, todavía tenemos reservas importantes de gas en el Piedemonte que estamos utilizando y es muy importante la gasificadora del Pacífico, todo esto en términos de la ecuación energética del país, claro, que tiene un sistema hídrico muy fuerte, pero que hay amenazas sobre eso con relación a los fenómenos climáticos como el del Niño, que nos lo tienen pronosticado para el año entrante con una alta probabilidad hoy día. Pues entonces en su conjunto tenemos una canasta pues bastante limpia, pero tenemos que mejorar y progresar y ir haciéndola cada vez más limpia, pero también más sostenible. Claro. Ya continuamos con las preguntas, hay muchas preguntas por parte, habrá algunas que no logremos pasarle a nuestro invitado, pero quisiera volver ya al tema del gremio. Ustedes se vieron muy afectados durante el proceso de ajuste, digamos, hubo muchas compañías que entraron en dificultades tremendo. Porque justamente las empresas productoras lo que hacían era empezar a recortar, a modificar los contratos y eso pues llevó a que en muchos casos se liquidaran empresas asociadas a los servicios petroleros. ¿Cómo está la situación hoy, digamos? ¿Cómo va ese proceso de recuperación para su sector como tal? Pues la respuesta, como de costumbre en esto, pues tiene dos partes también. La primera parte, en efecto, pues hubo un impacto tremendo sobre las compañías de servicio, pues que las compañías de servicio, pues su ambiente de negocio, su entorno, pues es mucho más frágil y limitado que el de las compañías de exploración y producción que tienen más músculo y tienen una vocación de permanencia de muchísimo largo plazo. En el caso de las compañías nuestras, pues sobre todo las compañías pequeñas y medianas sufrieron tremendamente, y en el caso de Campetrol pues nosotros teníamos en el 2014 200 afiliados y en el 2016 con la crisis pues 100 afiliados, y uno hace el análisis de eso que pasó, pues muchas de esas compañías simplemente se reventaron por el tema de la crisis, del trabajo, etcétera. Ahora las compañías operadoras pues han hecho unos esfuerzos muy grandes en optimización y demás, pero también han aprovechado mucho el tema del mercado y eso pues también ha afectado indudablemente a las compañías. Pero yo le quiero decir algo también, que si la oferta de bienes y servicios del país no es sostenible, pues el sector de hidrocarburos tampoco es sostenible. Claro. Entonces llega un momento donde los límites pues se pasan y ahí hay que buscar equilibrios y balanzas, y en eso pues creo que vamos a tener unas conversaciones muy importantes con las operadoras en ese sentido, porque ya hemos salido de la crisis, ya estamos en un nuevo normal. No estamos en los $26, estamos en un nivel de $70, que es un nuevo normal, que es un precio muy importante para el desarrollo sostenible de la industria. Pero eso pasa porque la industria de bienes y servicios sea igualmente sostenible. Pregunta Javier Mauricio Peñalosa Perales, para volver a las preguntas de quienes nos están viendo. Soy araucano, dice, y me pregunto cómo la industria petrolera ayuda al crecimiento de una región cuando solo contratan a gente de otras regiones, dice él. Pues ese es un tema que yo creo que hay que aclararlo, porque si bien existe ese sentimiento en muchas partes, pues yo creo que cuando se analizan fríamente las cifras, pues la industria petrolera ha entendido perfectamente que la contratación de mano de obra local, calificada y no calificada,
pues es mandatorio. De hecho, la ley nos impone que toda la contratación de personal no calificado tiene que ser de la región. Y es que ya hemos llegado inclusive a situaciones que cuando hablamos de la región, es que si el pozo se está haciendo en un municipio, pues entonces no se puede contratar gente de otro municipio. Y ya hemos llegado al caso de que si no es de una vereda dentro del municipio, no se puede contratar de la otra vereda. Este es un país pluriétnico, multicultural, diverso, grande, entonces pues tampoco nos podemos poner fronteras imaginarias, pero sí hay que darle prioridad a la mano de obra. Yo estoy invitado precisamente esta semana a un foro con el Servicio Público de Empleo, con quien tenemos las mejores relaciones, que hace parte del Ministerio del Trabajo, y en el tema de mano de obra local calificada, que es un elemento pues también muy crítico, pues ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, las compañías operadoras y las compañías de servicio, de capacitar la gente, de generar la gente. Hay un proyecto muy bonito que tenemos con Ecopetrol, con LATS, que es otra asociación que trabaja en el sector petrolero, y Campetrol en el Meta, que es el taladro escuela. Ecopetrol hizo una donación supremamente importante, compró ese taladro escuela, las compañías de bienes y servicio, que fueron más de 47, hicieron donaciones, y eso se hizo, ese proyecto precisamente, y se lo dimos al SENA, y a través del SENA vamos a capacitar a la gente en materias muy importantes, en temas de perforación, de workover, de servicios multipozos, de producción. Perfecto. Y eso es lo que tenemos que hacer, mejorar las capacidades de nuestra gente, pues para que haya más empleo local y regional. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta, me parece súper importante y todo indica súper bien informada. Sebastián Manrique, otra pregunta, por favor. En 2016, en la crisis que tuvieron las hidroeléctricas en Colombia, quedaron en evidencia problemas en la cadena de suministro de gas natural para las termoeléctricas. Si se volviera a repetir un escenario similar, ¿hay disponibilidad de gas natural en el país? Excelente pregunta, y con todo esto que ha pasado con Hidroituango, por un lado, con el fenómeno del Niño anunciado y demás, pues obviamente las autoridades energéticas, el Ministerio de Minas, la UME, etcétera, pues están haciendo pues unos estudios muy importantes, y obviamente ahí hay una cantidad de riesgos asociados muy grande. Afortunadamente, con relación al tema del gas, pues hay un abastecimiento completo del mismo, y el gobierno y la industria, pues yo creo que han sido previsivos en esa medida, y con la regasificadora del Pacífico pues se pretende también disminuir ese tipo de incertidumbres, remover incertidumbres, disminuir riesgos asociados, y ojalá que pues con esto de Hidroituango, que estaba programada para entrar dentro de muy poco plazo, y ahora para el 2021, pues no tengamos un fenómeno del Niño demasiado fuerte aparentemente. También la demanda ha ayudado un poco, porque pues un poco la desaceleración de la economía, un poquito menos demanda de energía, etcétera, pero ahí dependemos entonces mucho también de las fuentes térmicas, y principalmente del gas, de modo que aquí todo esto toca mirarlo en su conjunto, es decir, aquí no hay un solo sector que pueda responder por la seguridad energética de este país. Aquí tenemos todos los sectores que poner lo nuestro. Bueno, paulatinamente nos vamos acercando al final, ya vamos a completar 40 minutos de esta charla. Quería preguntarle, el gobierno acaba de llegar, tenemos una nueva ministra de Minas que viene de la industria, viene de Ecopetrol. ¿Con qué agenda debiera desarrollarse el actual gobierno en el sector de minas y energía? ¿Qué creen ustedes que es clave en este momento en el que hay perspectivas positivas y que muy probablemente vamos a tener una industria de hidrocarburos, digamos, siendo nuevamente representativa para el país? ¿Cuál es la agenda en este momento necesaria? Pues primero que todo, la verdad, muy complacidos con el nombramiento de la ministra María Fernanda Suárez, que es una persona pues que viene de la industria, conoce la industria, y que sabe perfectamente que uno de los retos grandes que tenemos es el de la seguridad energética, y el otro es el desarrollo regional sostenible. Esos dos son dos pilares que nosotros desde el gremio también le apuntamos muy fuertemente. La agenda pasa por definitivamente reactivar primero que todo la industria. Es decir, aquí tenemos que volver a recuperar niveles de actividad importantes, sísmica. Hoy sísmica. ¿Qué cifras tenemos hoy sobre eso? Digamos, en producción diaria sísmica, inversión en exploración, etcétera. Lo que es producción en este mes de julio,
tuvimos 863.000 barriles por día, comparado con el mismo mes del año pasado, 857.000. Veníamos del mes de junio con 865.000 barriles, o sea que se está manteniendo la producción se está llevando en un buen promedio. Hoy día tenemos 855.000 barriles por día promedio del año. El año pasado al mismo mes teníamos 849. Aquí hay algo importante que decir, y es que pues los campos tienen una declinación natural, entonces para revertir esa situación, mantener el mismo nivel de producción y fuera de eso incrementarlo, pues las inversiones que se tienen que hacer son muy importantes. Este año las inversiones que se tienen previstas para hacer son del orden de 4.500 millones de dólares en exploración y producción, que eso no lo habíamos visto anteriormente. En el 2016 tuvimos escasamente 2.800 millones de dólares, pero lo que se está previendo de aquí al final del cuatrenio anualmente es del orden de 7.000 millones de dólares, y solamente con esas inversiones podemos subir entonces la tasa de producción que tiene el país de 850.000 barriles por día a 1 millón de barriles, pero para eso se necesita hacer actividad, y lo primero es hacer sísmica. Si no se hace sísmica, se marchita la industria y no encontramos petróleo. Si no hay sísmica, no hay pozos, no hay descubrimientos, no hay generación de valor. Si hacemos sísmica, y nosotros pensamos que tiene que ser del orden de 20.000 kilómetros por año, y una actividad exploratoria en términos de pozos del orden de 120 a 140 pozos anuales, y por lo menos 650 pozos de desarrollo anuales, eso nos va a permitir incorporar reservas adicionales de 2.500 a 3.000 millones de barriles en este cuatrenio. ¿Sí? Entonces eso nos permitiría aumentar la autosuficiencia muy seguramente unos 2 o 3 o 4 años más, y utilizar los demás recursos. Un cuatrenio en términos de la industria petrolera, que es de largo plazo, pues es un periodo muy chiquito. Y aquí lo que tenemos que hacer, Aldemar, y me das la oportunidad de decirlo, es un poco tener esas medidas de incentivos, pero que vayan más allá de los ciclos de gobierno. Entonces aquí lo que tenemos es que recuperar la competitividad del país, revisar el government take. ¿Sigue siendo alto? Sigue siendo muy alto, que es alrededor del 70%, cuando el promedio de la región en Latinoamérica es de 52%. En ese government take, ¿qué rubros están incluidos? Ahí está todo lo que son impuestos, regalías, transferencias, participaciones, absolutamente todo. El gobierno colombiano recibe un 70% del revenue del negocio del petróleo, y eso pues digamos que para un inversionista pues es algo importante saber que hay un país con un régimen fiscal competitivo, que haya una estabilidad jurídica en términos de las licencias ambientales, claridad entre lo que es la utilización del suelo y el subsuelo, el tema de las consultas populares, que de por sí el instrumento es bueno, pero hay que reglamentarlo y hay que hacer las preguntas sobre lo que se puede hacer, y no de pronto pues mal informadas o en forma tendenciosa. Igualmente hacer una reforma al sistema general de regalías. La viabilidad operacional en territorio pues es súper importante, porque podemos tener un régimen fiscal competitivo, podemos tener estabilidad en la normativa, pero si no tenemos la viabilidad operacional pues vamos a tener muchas dificultades. Claro. El sistema general de regalías indudablemente, y eso lo ha pedido todo el mundo a voces, pues que hay que hacer una reforma racional que le devuelva a las regiones productoras pues mayores recursos y que los puedan utilizar adecuada y correctamente. Creo que aquí lo que toca también es ser veedores ciudadanos de la buena utilización de esas regalías. Perfecto, pues Germán, el tiempo vuela, ya completamos casi 45 minutos de diálogo. Muy seguramente tendremos otra oportunidad, pues como ya se ha dicho, esta industria va a seguir siendo protagonista en los próximos meses y durante este gobierno, entonces muy seguramente le extenderemos otra invitación para que vuelva a este espacio. Ahora mismo, con todo gusto. En redes sociales se encuentra Jonathan Londoño, Raúl Alberto Gandara Ricardo, Luis Eduardo Sánchez, todos ellos han enviado comentarios, preguntas, Sebastián Manrique, Carlos Pieres, Gustavo Perosa Olivares, Luis García Suárez, que ha sido en este programa, Diego Flores, Carlos Morales, María Fernanda González,
Julián Enrique Casadiego, Raid Colo, mejor dicho, tenemos Luz Estela Rivas, Juanes tiene el nombre, Elkin Navarro, Carolina Abril, etcétera. Digamos, hay una enorme cantidad de preguntas que se nos quedan entre el tintero, pero el tema no se agota hoy. Vamos a seguir hablando de la industria petrolera muy probablemente en lo que queda del año y en lo que viene de este gobierno. Germán Espinosa es el presidente ejecutivo de Campetrol. Agradecemos su presencia en este programa y de nuevo queda invitado a otro espacio de estos que por lo visto genera reacción entre la gente. Les recuerdo el espacio de dinero al tablero con dinero, pues está disponible todos los días a las 11 de la mañana en www.dinero.com, en nuestras redes sociales. Mi nombre es Aldemar Moreno, síganos buscando para hablar de la actualidad económica de Colombia y del mundo.